Bueno, en esta ocasión les quiero explicar la página número 42 del libro de séptimo grado y corresponde al tema 2.5 conjuntos numéricos. Aquí lo que vamos a estudiar son los conjuntos de números reales. Los conjuntos de números reales tienen dos ramas principales. Una son los números racionales y los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que son números que salen de la raíz cuadrada de números primos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 2, etc. Los números racionales están divididos por lo menos en estos tres grupos que son muy importantes: los números naturales, los números enteros y los números fraccionarios. Aquí los números naturales son aquellos que inician en el 1, no tienen fin, solo son enteros positivos. Podemos decir que sirven para contar. Los números racionales son aquellos que están formados por los números negativos, el 0, y los números positivos. Los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros. No tienen un primer elemento y son infinitos. Los números racionales también comprenden al conjunto de los números fraccionarios. ¿Cuáles son? Son aquellos que tienen la forma a sobre b y con b diferente de 0. Es decir, en el denominador no puede ir el número 0. También en los números racionales están los números decimales. Muy bien, ahora que tenemos un panorama general del conjunto de números, nos piden que solucionemos esto. Dice, ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos de números? Escribe una X si la operación se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos de números. No consideres la división por 0. Muy bien, si ustedes se fijan, aquí lo que vamos a hacer es un análisis de cada conjunto de números. Por ejemplo, en la suma, ¿será que siempre la podemos hacer con los números naturales? 3 más 2, 5. Si invertimos el orden, sería 2 más 3, siempre va a ser 5. Entonces el orden de los sumandos no me va a alterar el total. Entonces aquí le damos una X, que sí se puede con los números naturales. En los números enteros también se puede, porque igual podemos sumar, no importa el orden, aunque sean números negativos, siempre se pueden sumar. Por ejemplo, menos 2 menos 3 me va a dar menos 5. Y si yo invierto, menos 3 o menos 2 menos 3 siempre va a ser menos 5. Es decir, ahí no cambia. Lo mismo pasa con los números fraccionarios. Recuerden que los números fraccionarios también están compuestos por los números naturales y los números enteros. Ahora, sí se puede hacer la suma, siempre. Ahora, en la resta, ¿qué sucede con los números naturales? En la resta, si yo digo 3 menos 2, se puede, la respuesta es 1, pero 2 menos 3 es menos 1. No se podría en el conjunto de números naturales porque los naturales solo tienen números positivos. En los enteros, lógicamente, la resta sí la puedo hacer, ¿verdad? Lo que no puedo hacer aquí, 2 menos 3, aquí sí lo puedo hacer, me va a dar menos 1. También en los números fraccionarios es posible porque los números fraccionarios están compuestos por números enteros y los números enteros tienen a los números negativos. Entonces es posible. Ahora vamos a analizar la multiplicación. En la multiplicación, en los números naturales, yo puedo decir 2 por 3, 6. Si lo invierto, 3 por 2 es 6. Entonces aquí sí es posible hacerla siempre en los números naturales. También lo puedo hacer en los números enteros y en los números fraccionarios. Ahora quiero que analicemos la división.
En el caso de la división con los números naturales, solo se puede en aquellas ocasiones que me va a dar un número exacto. Por ejemplo, 6 entre 3, que sería 2, o 10 entre 5, que sería 2. Pero no puedo hacer, por ejemplo, lo contrario. Si yo dijera 3 entre 6, ya no es posible. Y tampoco sería posible en los números enteros, porque por ejemplo, si yo digo 3 entre 2, no se puede dividir en los números enteros, porque sería 1.5 o 3 medios. Entonces, en donde sí se puede es en el conjunto de los números fraccionarios, porque ahí sí podría expresarlo como 3 medios o 1.5. Ahora bien, en el numeral 2 me dice escribe los conjuntos de números que permiten realizar la operación planteada en cada literal. Tenemos una suma, una multiplicación, aquí tenemos una resta y una división. Veamos en el caso del literal A, 8 más 2. 8 más 2 lo puedo hacer con los números naturales, lo puedo hacer también con los conjuntos de los números enteros, y en el conjunto de los números racionales, es decir, lo puedo hacer con los tres conjuntos que hemos analizado. En la multiplicación, menos 5 por 4, si ustedes se fijan, aquí está menos 5, entonces en los números naturales, lógicamente no se va a poder, pero sí en el conjunto de los números enteros y en los fraccionarios. Ahora, en este caso, 9 menos 10, lógicamente, en el conjunto de los números naturales no se va a poder, me va a dar menos 1, pero sí en los enteros y en los fraccionarios. 5 entre 6, aquí no se puede en los números naturales, no se va a poder en los números enteros, pero sí se puede en los números fraccionarios. Me podría dar 5 sextos. Así es de que eso es todo. Gracias.